Muy feliz de ver como la continuidad de lo que ha sido la obra de Jorge, a quien conocí hace muchos años a raíz de su novela En busca de Clinton. Jorge es un gran autor de lo que se llamaba clásicamente la novela de idea, pero entendida de una forma también a la vez novedosa, diría yo, la novela de la arqueología de las ideas. Aquí en realidad el cuadrángulo tiene una quinta arista, son dos matrimonios, Christiana Morgan, la gran protagonista de la novela, con su esposo Will. Por otro lado, el matrimonio de Harry Murray con su esposa Joe. Él es un médico que está interesado por el psicoanálisis, en particular por Jung. Y ella es una joven intelectual, artista, enamorada. Cristiana también, la que se analiza con él. Y entonces aquí surge justamente esta tensión también entre el propio Jung y Cristiana como parte de la historia. De modo que este es de algún modo el estado inicial de la situación cuando empieza la novela, es decir, la inminencia de la visita a Jung y del conocimiento de Jung. Pero como digo, es una novela que se trata sobre todo de las diferentes formas en que puede verse a un personaje y al tramado de relaciones a su alrededor. En ese sentido, Cristiana es como un prisma con mucha facilidad, es hacer hincapié en esta característica para mí original que tiene la novela, y es que puede seguir varios hilos de una personalidad en particular a lo largo de una vida. ¿Por qué unos adoramos los eclipses y otros el fulgor sobre las dunas? ¿Por qué unos gritamos en verano y otros nadan desnudos en glaciares? ¿Por qué unos excavamos obsesos y otros sobrevuelan acantilados? ¿Por qué unos danzamos inmóviles y otros marchan severos como estatuas? ¿Por qué unos predecimos erupciones y otros explican las tormentas una vez que ha escampado? ¿Por qué unos lloramos todas las madrugadas y otros arden una vez cada 100 años? Irónico también forma parte de las maneras diferentes en que vemos las relaciones. Entonces hay una carga teórica en el estudio de estos personajes sobre sí mismos, pero también aparecen las hipocresías de la época, los mandatos, las relaciones tradicionales que cuesta entablar, etc. Bastante incorrecto en nuestra época, ¿no? Le aconseja cómo tratar o cómo considerar a su amante, que le dice: eso depende de si usted quiere formar a un hombre o a un niño. Está obligada a crear algo para el mundo. Si cría un niño, hace algo para la próxima generación. Justamente esta novela consigue, de una forma externa, separándose de ese personaje, mostrándolo en todas estas facetas, consigue exactamente lo que de algún modo se proponía Cristiana, en definitiva, ¿no? Que era contar la historia de ellos dos desde todos esos puntos de vista: el punto de vista prosaico, el punto de vista de la situación. Me quedé bastante con muchas preguntas. Creo que más que una obsesión, son varias obsesiones cruzadas. Y yo no voy a discutir con un matemático la forma, pero yo vi un pentágono. Bueno, por eso, mejor que no. La tejedura de sombras comienza por el final como una tragedia. Enseguida entendemos que el destino de la protagonista será el ocaso. Christiana Morgan fue una inquietante contradicción, Frankenstein y criatura al mismo tiempo. En una época en que las mujeres solo podían ser musas, encuentra en el Dr. Murray un espejo, ser a través de él lo que a ella está vedado. Artista plástica casada con un veterano de la Primera Guerra Mundial, Cristiana ya había esquivado sin suerte desarreglos mentales, fobias y pesadillas, fruto de una imaginación desbordante. A los 27 años conoce en la ópera a Henry Murray y enseguida lo interroga: ¿Freud o Jung? La respuesta define el principio de una relación que durará 42 años. Volpi encontró una historia de amor pentagonal, dos parejas y un iluminado, Carl Gustav Jung. Muchísimas gracias a Guillermo y a Fernanda por estas palabras que me emocionan mucho. Muchas gracias también por la invitación a estar en este magnífico espacio.
espacio que no conocía en Buenos Aires, y gracias también, por supuesto, a Planeta. Pues ellos han hablado ya del libro. Yo no voy a hablar propiamente de la historia, sino un poco contarles cómo llegué a ella, y sobre todo mostrarles algunas de las imágenes que provienen esencialmente del archivo de estos dos personajes, basados personajes reales, de Henry Murray y de Christiana Morgan, que se conservan en la Universidad de Harvard. Aquí están los actores centrales de este pentágono, como decía Fernanda. Christiana Morgan y Henry Murray, los dos en estas fotos juveniles. Esta foto de Christiana, que para mí es la mejor que existe de ella, una Christiana joven, muy hermosa, pero donde al mismo tiempo se revela, yo creo ya, en ese rostro triste o melancólico o atormentado, y también en ese cabello revuelto que siempre le reprocharon sus padres y en general el medio en el que se desarrolla. Henry, por su parte, es también parte de esta aristocracia de Boston, que normalmente se les llama los brahmines de Boston, hijo de una familia acomodada que estudia medicina en Jung, que están apenas siendo traducidos al inglés en esos años. Pero luego eso tampoco será suficiente, y entonces empezará una larga colección de amantes. Uno de ellos va a ser un joven piloto de guerra llamado Mike Murray, con el que será amante durante unos pocos meses, y que será el encargado de presentarle a su hermano Henry, con quien sí se convertirá a lo largo de la historia más adelante en esta amante, en una relación que durará 42 años, y que será el encargado de presentarle a su hermano Henry, con quien sí se convertirá a lo largo de la historia más adelante en esta amante, en una relación que durará 42 años. Murray, que es la esposa de Henry, en este caso no solamente aristócrata, sino una riquísima heredera de Boston, lo cual también justifica el matrimonio de Henry con ella. En el caso, después de que Henry está con Jung, regresa a Zurich, y en una cena las dos parejas prácticamente les dicen lo que Jung acaba de sugerir, y propone que acepten, tanto su esposa como el marido de Christiana, que Christiana y él tengan una relación. A William y a Josephine no les hace ninguna gracia, pero a la larga van a terminar por aquí. Luego llegamos a algunas de las visiones. Cuando llegué yo a Harvard, a los archivos, estaban ahí dos magníficos cuadernos de visiones de Christiana. Jung, tras la ruptura con Freud, que se cuenta en un método peligroso, entró en una depresión brutal porque perdió a quien había sido un poco su padre. De esa depresión terrible solo sale teniendo el mismo visión. Y acá la parte científica de la pareja. Henry y Christiana desarrollan varios libros, colaboran en varios libros juntos. Ella trabaja con él en Harvard, aunque siempre en un puesto menor porque ella no estudió ninguna carrera. Entre los dos crean sobre todo este test, que es el test de apercepción temática que se sigue utilizando hasta la fecha. En la primera edición de este test aparecen los créditos como Christiana Morgan, ya lo decía Fernanda, y Henry Murray, la clínica psicológica de Harvard, test de apercepción temática. A partir de la segunda edición, Henry borra el nombre de realmente poner en práctica la idea del amor absoluto en Occidente, tal como aparece con Abelardo y Eloísa, y con los trovadores en la Edad Media, se prolonga con Romeo y Julieta, con toda la novela sentimental y romántica del siglo XIX, y que todavía a mediados del siglo XX, Henry y Christiana, que se cambian los nombres para llamarse Wona y Manson, intentan llevar a su extremo, pero un extremo que de pronto entra también en choque con el racionalismo propio del siglo XX, con la búsqueda de la propia libertad individual del siglo XX, y con un momento en el que el papel de la mujer apenas está comenzando a cambiar drásticamente para tener una mayor situación